responsables son madres y padres en la atención al desarrollo pleno y seguro de niñas, niños y adolescentes en el marco de la construcción de una sociedad socialista, próspera y sostenible. ¿Cómo hacer que madres, padres o figuras que asumen las funciones de guarda y cuidado se interesen en aprender sobre las responsabilidades en la educación de sus hijas e hijos? ¿Cómo potenciar el ejercicio pleno de los derechos de todas y todos en la multiplicidad de la familia de la Cuba contemporánea? Con esas interrogantes abrimos este enlace desde Cuba. Siga junto a nosotros durante la siguiente media hora. Espacios de reflexión y diálogo en la sociedad son necesarios para socializar buenas prácticas y hacer énfasis en lo que significa que todas las madres, padres y figuras que asumen las funciones de guarda y cuidado eduquen con sentido de la responsabilidad, la equidad y el respeto a los derechos de todos los miembros de las familias. Desde hace una década, el Centro Nacional de Educación Sexual organiza y promueve las jornadas Maternidad y Paternidad, iguales en derechos y responsabilidades, que propone abordar los procesos de maternidad y paternidad desde la corresponsabilidad en la atención al desarrollo pleno y seguro de niñas, niños y adolescentes. Desde la pantalla de Cubavisión Internacional, informamos. El 14 de febrero inició en Cuba la 10ª edición de las jornadas Maternidad y Paternidad, iguales en derechos y responsabilidades, que cada año impulsa el Centro Nacional de Educación Sexual y se extenderán hasta el 4 de abril. Este año el lema es Convivencia Familiar en Equidad y tiene en su centro la corresponsabilidad en la atención al desarrollo pleno y seguro de niñas, niños y adolescentes, en un contexto social marcado por la entrada en vigor del nuevo Código de las Familias. Recientemente, la directora del CNSEX, doctora Mariela Castro Espín, resaltó que en nuestra sociedad perduran aún muchas concepciones y pautas de crianza no saludables naturalizadas, propias de las lógicas del patriarcado que requieren cambios paulatinos para alcanzar una sociedad más inclusiva, equitativa y solidaria. La periodista Valia Martínez Sam obtuvo declaraciones. En esta ocasión, en el 10º aniversario, pues ya con el respaldo de una nueva constitución que le da una gran importancia a las familias en todas sus diversidades, pero también al nuevo Código de las Familias, donde quedan ampliamente protegidos un grupo de derechos que antes estaban u otros que no estaban, pero que ahora quedan incluso muy bien desarrollados dentro de este documento que regula el derecho familiar, la vida dentro de la familia y que instituye valores importantes. Y uno de los temas que más trabajamos es ese, justamente, el de la responsabilidad parental, de la responsabilidad de las madres y los padres, pero también de abuelas y abuelos. Y también se habla de las responsabilidades de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con respecto a las personas adultas. En cada edición, estas jornadas promueven espacios de diálogo para socializar buenas prácticas y hacer énfasis en lo que significa para la sociedad que las madres, padres y figuras que asumen las funciones de guarda y cuidado se interesen en su preparación para aprender sobre las responsabilidades en la educación de sus hijos y cómo potenciar el ejercicio pleno de sus derechos. En ellas se incluyen la promoción de salud sexual y reproductiva en las diversas edades, la atención a la mujer embarazada y la preparación familiar para el parto, la lactancia y las atenciones al bebé basadas en evidencias científicas. Las cátedras de sexualidad de todo el país se han mantenido activas en el diseño y ejecución de estas jornadas, que involucran a profesionales y activistas de las redes del CNSEX y llegan a escuelas, comunidades, hogares maternos, universidades y otros espacios públicos, con la mira puesta en lo que pasa en los hogares cubanos. Rosana Rodríguez para Enlace Cuba. Vamos a las redes sociales. Buscamos información sobre estas jornadas y cómo trascienden en el escenario mediático. Desde los perfiles del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Cuba y del Centro Nacional de Educación Sexual,
precisamos 4 temas considerados como desafíos por la representante auxiliar de la oficina en Cuba del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Cuba, Marisol Alfonso de Armas, en el escenario de la convivencia familiar en Cuba. La representante del organismo internacional llamó la atención sobre la necesidad de las relaciones basadas en el respeto de los derechos sin discriminación por edad o sexo. Enfatizó en los temas de cuidados, teniendo en cuenta la distribución de los roles domésticos, así como en la prevención del embarazo y fecundidad en adolescentes y la pertinencia de generar iniciativas más integrales para poner la mirada en niñas y adolescentes en el ámbito familiar. Convivencia familiar en equidad es el lema o hashtag que guía esta edición, que también reúne en Cuba especialistas del tema. Tal es el caso de la doctora Mirta Cuco, autora de la metodología de los procesos correctores comunitarios y actual directora del Centro de Desarrollo de Salud Comunitaria Marilanger en Madrid, que comparte varios talleres con el objetivo de generar transformaciones que nos acerquen a la equidad de género en el espacio de las familias. Cubavisión Internacional conversó con ella y el reporte está en nuestras redes. Veamos. Por más de 30 años, la doctora Mirta Cuco colabora con el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba y participa en las jornadas de maternidad y paternidad iguales en derechos y responsabilidades, tema que en la nación caribeña, al decir de la psicóloga argentina, logra avances propios de la concepción humanista, solidaria y cooperativa del proyecto social cubano. Sin embargo, reconoce la existencia de lógicas de explotación hegemónicas inherentes a sociedades patriarcales. Evidentemente muy diferente a cómo puede ser en otros lugares, porque en otros lugares esto se hace, digamos, desde una profunda tarea de contraconsenso a lo hegemónico. Aquí hay una voluntad política, hay un desarrollo, hay una construcción que facilita de una manera radicalmente distinta la posibilidad de incidir en estos procesos, pero sí insistimos en la necesidad de poder seguir trabajando en la deconstrucción de los modelos patriarcales. Una vía para hacerlo es a través de esta jornada que se extenderá hasta el venidero 4 de abril con multiplicidad de actividades. Padres y tutores deben comprender que la educación y el cuidado de los hijos es una responsabilidad compartida. Estas jornadas son una oportunidad fantástica para profundizar en estas temáticas y poder llegar a muchas instancias. Y la cuestión, si somos seres sociales, si el cuidado es el cuidado de la vida, si el cuidado es un trabajo al que darle tiempos, es muy importante que no siga siendo invisible. Entonces, en ese sentido, creo que la insistencia nuestra de trabajar la problemática silenciada del varón es un aporte significativo para poder revertir un poco la deconstrucción de estos modelos hegemónicos. Como parte de las actividades de la 10ª jornada de maternidad y paternidad iguales en derechos y responsabilidades, la autora de la metodología de los procesos correctores comunitarios adelantó que compartirá varios talleres con el objetivo de generar transformaciones que se acerquen a la equidad de género en el espacio de las familias. Valia Marquinezán, Cubavisión Internacional. Las jornadas maternidad y paternidad iguales en derechos y responsabilidades se celebran por primera vez luego de aprobarse el nuevo Código de Familias en Cuba. La abogada Sonia Saldívar Marrón es miembro del grupo que organiza estas iniciativas en CENESEX y nos acompaña hoy en este enlace. Bienvenida. Muchas gracias. Sonia, quisiera que me hablaras un poco qué va a trascender en los próximos días de estas jornadas de maternidad y paternidad. Bueno, yo creo que lo más interesante es que básicamente, y es además el núcleo duro
de la actividad que desarrolla nuestro centro, que es lo que tiene que ver con formación y posgrado en materia de derechos sexuales y reproductivos. Y lo relativo a la forma en que se ejercitan la maternidad y la paternidad, evidentemente son una forma también de contribuir al desarrollo o al conocimiento generalizado de la población, las instituciones, etcétera, sobre precisamente la maternidad y la paternidad. En ese sentido, hay prevista una serie de actividades, casi todas de este corte, conversatorios, seminarios, intercambios, etcétera, que están destinados precisamente a todos los sectores que pueden contribuir de alguna manera en un mejor ejercicio de la maternidad y la paternidad responsables. O sea, hay actividades previstas para juristas, para comunicadores, para profesionales de la salud, para educadores, etcétera, para diferentes sectores. Me hablabas de la maternidad y paternidad responsables. Con el nuevo Código de las Familias nos hemos acercado al término de la responsabilidad parental. ¿Qué ha cambiado con este nuevo código con respecto a la normativa anterior? Muchas veces cuando las personas intentan preguntarse, bueno, ¿por qué cambió el término de responsabilidad parental, que nos suena además como más grave? Yo le digo a las personas, piensen en alguna medida en que usted tiene un deber, un derecho respecto a su hijo, que no sea hacer por ellos. O sea, la responsabilidad es la base de la relación que se da entre padres e hijos. Y realmente, como estaba previsto anteriormente, el término patria potestad es un término que jurídicamente tiene una connotación diferente, tiene un origen en el latín que es diferente, que es más posesivo, y estamos en un momento en que se entiende que la responsabilidad es precisamente la palabra más acorde desde el respeto, desde el entendimiento de que los niños, niñas y adolescentes también son sujetos de derecho y por tanto la relación se da como un plano más de igualdad, por decirlo de alguna manera. O sea, existe esa responsabilidad, ese deber hacer por los hijos, pero sobre todo desde el entendido que ellos también son son sujetos de derechos y como tal merecen también determinado respeto. Te propongo ahora hacer una pequeña pausa y en unos minutos volvemos al diálogo. La familia es una de las instituciones más complejas de la sociedad y dentro de ellas deben satisfacerse las necesidades afectivas, educativas y económicas de las personas con el objetivo de asegurar su supervivencia y desarrollo integral. En ese sentido, es necesario que el cuidado y la crianza de los hijos se asuma en equidad por madres, padres. Veamos qué piensan al respecto cubanas y cubanos. Hablar de paternidades en Cuba es esencial porque hay que desmontar el mito de que padre es cualquiera. O sea, las paternidades son tan importantes como las maternidades. El rol de los papás es necesario porque contribuye al desarrollo integral de los hijos y las hijas. Y en este caso, si seguimos trabajando con los padres, lograremos sociedades más igualitarias, o sea, con mayor nivel de igualdad, pero también lograremos que hijos e hijas sean mucho más felices y que tengan un mayor desarrollo. De reformación del pensamiento, de la conducta social, de la atención a la familia en general, a todos, a ancianos, a niños, a todos por sus preferencias de todo tipo y además a la estructura, la responsabilidad que tenemos a partir de la familia con la sociedad. Ya existen mujeres que tienen a su propio hijo ellas solas criándolo, porque el marido se fue y las dejó sola con sus hijos, o que existen niños que están criados por sus abuelos porque sus padres ya no están, o porque sus padres incluso trabajan en misiones fuera de Cuba y los niños se quedan con los abuelos. En Cuba gozamos un privilegio tremendo que es la licencia de paternidad, remunerada además. Lamentablemente los hombres muchas veces por prejuicios, por machismo o por inevitablemente las condiciones económicas o no lo conocemos o conociéndolo no nos acogemos a él. Sin duda alguna es una muy buena posibilidad durante un año, el primer año de vida, de estar con el niño, de apoyar mucho más en el cuidado de la familia. Estoy seguro de que va a ser muy positivo si le damos más uso a esa posibilidad y a ese derecho que tenemos. Me parece que una fortaleza es la calidad humana de nuestros profesionales. Por lo general, aunque haya excepciones, la atención con los niños es amorosa, es cuidada, hay un interés en el bienestar de los niños. Retomamos el diálogo nuevamente con Sonia Saldívar. Sonia, cuéntame un poco, independientemente de una normativa que exista, ¿qué acciones se pueden tomar dentro del ambiente familiar
para crear un ecosistema tranquilo para los niños, niñas, adolescentes, y cómo ustedes contribuyen con estas jornadas para crear ese ambiente. Bueno, yo creo que independientemente, como tú decías, de que de momento nazca una norma que tenga ese sentido, hay un componente importante que tiene también que ver con la naturaleza propia del derecho, y es el componente educativo. O sea, el derecho tiene también una función educativa de generar y reproducir determinadas conductas que se entienden que son más favorables en un contexto determinado. En ese sentido, entonces, yo creo que una cuestión extrajurídica de vital importancia sería fomentar el diálogo, o sea, tratar de establecer relaciones desde una lógica de equidad, de todos somos derechos en la misma postura, en la misma posición, con la capacidad de dialogar entre los diferentes miembros de la familia, escucharnos atentamente, con una escucha activa que también tenga que ver con el entendimiento real de las necesidades de la otra persona con quien se convive. Y en este sentido, como te decía, están previstas diferentes actividades con esos diferentes sectores que tienen que ver con fomentar este tipo de conductas. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de los educadores, de los comunicadores, es porque desarrollan un papel importante también en esa difusión que es necesaria de cómo debe procederse para hablar de una familia más equitativa, más inclusiva, más justa, en que todos los miembros también tengan un papel igual, ¿no? Que estén en un mismo plano, por decirlo de alguna manera. Bueno, Sonia, muchísimas gracias por acompañarnos en este enlace. Y ahora continuamos con otros temas en nuestro enlace. La paternidad responsable se trata de compartir, involucrarse, no solo en la provisión de recursos económicos, sino en la crianza de los hijos y en su vida cotidiana. Esto ha demostrado el impacto de la paternidad responsable en el desarrollo físico, emocional y social de los niños y las niñas de la madre. Si existe tal comportamiento, se previene la violencia doméstica, de género o el maltrato infantil. Para ejercer la paternidad es necesario expresar sentimientos, cambiar paradigmas y romper estereotipos que se aprecian no solo en la isla, sino también en el mundo, y en múltiples ocasiones constituyen un freno a la crianza y el cuidado responsable. En 2018 se aprobó en Cuba el primer manual sobre paternidad responsable. Se trata de la guía Padre desde el principio, que promueve derechos, beneficios y responsabilidades de los hombres desde la primera etapa como papás. Los temas de paternidad en Cuba se han abordado muchísimo más en los últimos años, en las últimas décadas. Esto tiene que ver con una preocupación que hay real sobre el rol paterno y porque las investigaciones están demostrando que hay paternidades ausentes y que hay incluso padres que aún conviviendo con sus hijos o hijas en el seno familiar no ejercen una paternidad responsable. En el caso de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, estamos trabajando los temas de paternidades también desde hace más de una década. Sobre todo comenzaron las investigaciones del doctor Julio César González Pajés, que esbozó temas de paternidades en el libro Macho Varón Masculino, Estudios de Masculinidades en Cuba, y sobre todo también a partir del año 2017-2018 con un mayor vínculo con la campaña nacional que en Cuba se encarga de trabajar los temas de paternidades de manera específica. Hay campañas sobre maternidades y paternidades responsables, pero hay una con el nombre Padre es el Principio, que coordina el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, UNICEF en Cuba y que cuenta como uno de los actores que colabora de manera asidua a la red de masculinidades, que sin duda ha ido marcando pautas y es un hito en los últimos 5 o 6 años en el escenario cubano, incluso con reconocimiento internacional. Una mayor implicación de los padres en el cuidado de sus hijos tiene, sin dudas, un efecto positivo en los infantes, estimulando su crecimiento saludable y el desarrollo de la empatía y otras aptitudes sociales. Los temas de paternidades no son nuevos, como ya te venía comentando. De paternidades en Cuba se ha investigado, se ha hablado, se realizan talleres, se ha escrito libros, hay investigaciones. Lo que sucede es que quizás en los últimos 5 o 6 años hay una mayor preocupación por potenciar y promover paternidades responsables en nuestro país. Y esto ha dado como resultado que se haya potenciado la campaña Padre es el Principio
pero también que en diversos escenarios se intente capacitar y formar tanto a padres como agentes de transformación social que están vinculados a la familia, tanto desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la educación, como otros. Una de las cuestiones que se están haciendo son los talleres de capacitación, pero también hay otras acciones. Se han hecho exposiciones fotográficas con los temas de paternidad, se han hecho productos comunicativos para escenarios virtuales, también productos comunicativos para la radio, para la televisión. Iniciativas orientadas a la paternidad responsable están siendo cada vez más frecuentes, pues comparten experiencias, animan a los padres a liderar con su ejemplo y muestran al mundo cómo involucrarse en el cuidado de los hijos, transformar sus vidas y la de sus familias. Trátame con cariño, siempre. Tú eres mi guía. Contigo quiero crecer feliz. Yo creo que sí existen todavía esos métodos de castigo, que el golpe, porque se han heredado. Cuando existe la violencia en un hogar, los niños definitivamente no marchan bien tampoco. Es un niño que no va a dormir bien todos los días, es un niño que va a tener una autoestima muy baja. Todos estos maltratos, de todas formas, de cierta forma, siempre va a influir en el desarrollo biopsicosocial normal de un ser humano. Preocuparse cómo va en la escuela, preocuparse si tiene comida para comer, preocuparse si se bañó a tiempo o comió en el horario adecuado, preocuparse si el niño ve cosas inadecuadas en su teléfono o en la televisión. Los niños no toleran que los padres le griten. El maltrato que continuamente se da en la casa, él lo va sacando a la calle. Hay que estar muy atentos a los niños, su comportamiento, hay que prestarles atención. Siempre hay que estar muy pendiente de ellos, de sus cambios de conducta, de su forma de relacionarse con los demás niños. Ellos tienen que sentir la autoridad de cierta forma. Cuando usted sienta amor por los hijos, todo fluye bien. Apóyame, escúchame, abrázame y quiéreme. A través de los años, la familia ha experimentado transformaciones que le permitieron adaptarse a las exigencias de cada época. Su permanente evolución como institución universal ha estado determinada por factores económicos y culturales. La familia conyugal nuclear, estructurada por padre, madre e hijos, es la culminación de un largo proceso histórico que comenzó en la Edad Media, se desarrolló entre los siglos XVI y XVIII y culminó en el modelo burgués del siglo XIX. Fue el antropólogo y etnólogo estadounidense Lewis Henry Morgan, el precursor de los estudios relacionados con el parentesco. Morgan atribuyó un papel esencial a la relación biológica como elemento definitorio en la conformación del grupo y el establecimiento de obligaciones recíprocas entre los individuos. Los cambios geopolíticos ocurridos a principios del siglo XX y la inserción de la mujer en el mercado laboral marcaron el inicio del debilitamiento de la configuración patriarcal de la familia. Como consecuencia, aumentó la edad media de los casamientos, se redujo el número de hijos, la mujer asumió el rol de proveedora financiera del hogar y surgieron nuevas constelaciones familiares. Como unidad funcional básica, la familia guarda una estrecha relación con la organización de la sociedad a la que representa. Sus funciones específicas incluyen el nacimiento, la manutención de los hijos y la crianza de los menores. Por consiguiente, la familia contribuye a la reproducción de los valores espirituales mediante la transmisión de hábitos, costumbres, ideologías y el consumo cultural en el espacio doméstico. La permanente evolución de la familia legitima su carácter perdurable en el tiempo. Un diverso entramado de relaciones socioafectivas da lugar a estructuras monoparentales, ensambladas, homoafectivas o extendidas, en las cuales prevalece el lazo psicológico y sentimental por encima de los vínculos consanguíneos.
Más allá de estereotipos sexistas, presupuestos ideológicos o requerimientos normativos, la mayoría de las personas considera la familia como un espacio íntimo alternativo frente a un mundo globalizado al que son inherentes la competencia y el individualismo. Desde una visión integradora, la familia de nuestros tiempos es sin dudas la plataforma donde se construye un relato de amor que nos precede e incluye, nos otorga identidad y nos proyecta al futuro. Y así cerramos nuestras ventanas informativas en este enlace desde Cuba. Hasta nuestra próxima conexión, seguimos activos en las redes sociales. Nos vemos.